nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Corazón en esta semana. Y es una palabra sencilla que seguramente ya hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo no deja de recordarnos y no deja de hablarnos a través de ella. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿lo crees? Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas, un plan y un propósito de bendiciones abundantes, ¿verdad? Y solamente hay que obedecerle. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esas bendiciones abundantes y sin límites que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para permanecer en el camino que conduce a esas bendiciones, ¿verdad? Necesitamos ayuda. No es fácil, y ayer lo hablaba con una de las jóvenes que nos acompañaron al campamento, no es fácil ser cristiano y no es fácil obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez más la palabra de Dios nos lleva a ser más radicales con el mundo. Cada vez más la palabra de Dios nos pone en un camino más estrecho. ¿Por qué? Porque el mundo se dirige hacia una catástrofe, ¿verdad? El mundo se dirige hacia una oscuridad tremenda, cada vez más en contra de la palabra de Dios. Y permanecer y obedecer la palabra de Dios cada vez es más difícil para aquellos que queremos, ¿verdad?, seguirla y obedecerla. Pero Dios, ya desde Hechos capítulo 2, ¿verdad?, vemos que Él nos ha capacitado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, sino que mi Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad?, yo os lo mandaré para que esté con vosotros todos los días del mundo. Y Él os ayudará, Él os acompañará, Él estará con vosotros, no estaréis solos, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo en nosotros el que nos guía, el que nos ayuda en ese caminar diario con el Señor para obedecer la palabra de Dios. Dice en Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz. Y una de las, podríamos decir, características de estar en la voluntad de Dios, ¿verdad?, de saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a tomar una decisión u otra, una de esas características es que sentimos paz, ¿verdad? Muchas veces nos preguntáis al pastor o a mí, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si la bendición que voy a tomar está en la voluntad de Dios o es guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces la respuesta es, ¿sientes paz? Si sientes paz, posiblemente sea la voluntad de Dios. Es una de esas características que son inconfundibles, ¿verdad? El mundo puede estar a tu alrededor patas arriba, la decisión que vayas a tomar puede ser, como que dices, uy, ¿cómo puede ser que esté tomando esta decisión, no? Un poco estrambólica. Pero si sientes paz en tu corazón, dices, es de Dios, ¿verdad? Aunque en una ocasión a nosotros nos preguntaron, ¿sientes paz? Y dijimos, sí. Y dice, pues no lo es. Y dijimos, ¿cómo? No, tienes que sentir vértigo. Vértigo, porque es tan grande hacia lo que Dios os lleva, que es para sentir vértigo. Y realmente, cuando estuvimos reflexionando, dijimos, sentimos paz, pero también sentimos vértigo, ¿no? Muchas veces ese vértigo que te pone nervioso, que dices, aquí más que paz se necesita fe, ¿no? Pero realmente la paz de Dios te lleva a dar ese paso y a obedecer su palabra. Así que cuando dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Busca siempre que en esas decisiones que vayas a tomar, el Señor ponga paz en tu corazón. El apóstol Pablo escribió en una ocasión, todo se nos permite hacer, ¿verdad? Podemos hacerlo todo, pero no todo nos conviene.
Y hay muchas cosas que podríamos hacer y Dios no nos diría nada al respecto, ¿verdad? Podríamos hacer muchas cosas. Ahí deja correr tu imaginación y tus pensamientos. Podemos hacer muchas, realmente podemos hacer lo que queramos, pero ¿nos conviene? Eso es lo que Pablo nos lleva a reflexionar. ¿Conviene que bebas alcohol diariamente? No. ¿Conviene que te emborraches? No. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Verdad? O sea, podemos hacer muchas cosas, pero no todas nos convienen. Si le pedimos a Dios que Él nos guíe, ¿verdad? Él siempre nos va a guiar. Y nos va a guiar de una manera muy sencilla, abriendo su palabra y leyéndola y escudriñándola. Dice la palabra del Señor que Él nos proveerá de sabiduría. Él es fiel. ¿Lo crees? Amén. Él es fiel para llenar nuestros corazones de paz cuando avanzamos por el camino correcto y para quitar esa misma paz cuando nos estamos equivocando, cuando no estamos yendo en el camino correcto. Es decir, la paz de Dios tiene que ser algo característico en la toma de tus decisiones, cuando quieres que el Espíritu Santo te guíe. El Señor te va a dar sabiduría cuando tengas que tomar decisiones, que tú no sabes el camino que tomar, cuando tú no sabes qué camino, por qué camino dirigirte, el Señor te va a dar sabiduría. Pero dice la palabra del Señor, ¿alguno está falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente, ¿verdad?, a todos aquellos que se la piden. Amén. Entonces, ¿estás pronto? ¿Estás por tomar decisiones en tu vida? Yo te aconsejo que tú le pidas al Señor que Él te dé la sabiduría para que puedas tomar las decisiones conforme a su voluntad, no a la nuestra. Amén. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? Podríamos decir, y la palabra de Dios así la define, que la sabiduría es el principio, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y lo podemos leer en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No el temor a Dios, el temor de Dios. Y no se está refiriendo a un temor de miedo, se está refiriendo a un temor de respeto, de obediencia, ¿verdad?, de sujeción. La sujeción, la obediencia a la palabra de Dios, la sujeción, la obediencia, el respeto a Dios, ese es el principio de la sabiduría. Como sabéis, a los que me conocéis, ¿verdad?, ya sabéis que soy un poco bastante, demasiado a veces, impulsiva, ¿no? Sí. Sí, el pastor dice que sí. Soy demasiado a veces impulsiva. Y me preocupa mucho precisamente por esa impulsividad que tengo, ¿no?, el equivocarme. Me preocupa mucho el hacer cosas, el decir cosas, y la verdad es que meto muchas veces la pata, me tenéis que perdonar muchas veces, ¿verdad? Meto muchas veces la pata. Me preocupa mucho el no hacer su voluntad, el no decir lo que tengo que decir, o el no conducirme como me tengo que conducir, precisamente porque soy muy impulsiva. Entonces, a veces el pastor me tiene que decir, antes de hablar, piensa, ¿no? Algo que a los impulsivos nos cuesta. Primero hacemos y luego decimos, uy, lo que he hecho, ¿no? El pastor muchas veces me dice, antes de hacer, medita. Pero claro, cuando voy a meditar ya lo he hecho, por mi impulsividad. Entonces tengo que estar siempre pidiéndole al Señor, Señor, párame, contrólame, pero soy yo la que me tengo que controlar. Soy yo la que tengo que decirle, Señor, dame sabiduría, Señor, dame paz, dame paciencia, átame las manos, ciérrame la boca, todo, ¿no? Las personas impulsivas a veces somos impulsivas hasta por los poros, ¿no?, que respiramos. Entonces tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha sabiduría. Y siempre le digo al Señor, Señor, si no es tu voluntad, no me muevas. Y yo creo que más de una vez el Señor me dice, ¿a qué le voy a decir si es mi voluntad? Tú no, si va a hacer lo que quiera, ¿no? Porque a veces somos así también, somos tan impulsivos que el Señor nos está llevando por un camino, pero nosotros ya, sí, Señor, pero ya nos hemos ido por el otro, ¿verdad? Y tenemos que recapacitar, pero gracias a Dios, que Dios es un Dios de paciencia, de misericordia, ¿verdad?, de mucho amor, y
con mucho amor nos va redireccionando y diciendo, ven para acá, hija mía, ven para acá, que te tengo que sacar otra vez de las castañas del fuego, ¿verdad? Ven para acá, que te tengo que volver a colocar en el camino que yo tengo preparado para ti, para cumplir el propósito que yo tengo para ti, ¿verdad? Y es así. Este jueves, justamente, Allen nos compartía acerca de Pedro y de su impulsividad. Y os tengo que decir que cuando yo escuchaba a Allen decía, gracias Dios, porque es que, ¿cuántos Pedros sabemos aquí? ¿No? Gracias a Dios que el Señor usa a los impulsivos. Gracias a Dios que el Señor tiene paciencia con los impulsivos. Amén. Su voluntad, queridos hermanos, es el lugar más seguro. Así que si queremos un lugar seguro, un lugar que realmente va a traer bendición y prosperidad a nuestra vida, a nuestro espíritu, busquemos siempre el hacer su voluntad. Cuando alguien es impulsivo, ¿qué hace? Cuando alguien es impulsivo se deja llevar por sus emociones, ¿verdad? Y en algunas ocasiones puede ser que nuestras emociones nos dirijan a hacer algo que parece que sea de Dios, pero que luego acaba siendo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque somos tan impulsivos, nos dejamos tanto llevar por las emociones, que decimos, esto tiene que ser de Dios seguro, porque lo siento así, ¿no? Esto tiene que ser de Dios seguro porque es que el corazón me va a 200 por hora, pero no nos damos cuenta de que realmente es una emoción que se sale de tu corazón. Son sentimientos que te están llevando a tomar decisiones que para nada están en la voluntad de Dios. Y esas emociones muchas veces, esos sentimientos nos traicionan. Esas emociones y esos sentimientos nos llevan a cometer errores que luego cuando nos damos cuenta, decimos, Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dice, y nos dice, y me dice a mí muchas veces, ahora te espabilas, porque yo no voy a acabar algo que no he empezado, ¿verdad? Y tenemos que vernos pues un poquito en apuros, porque creemos que Dios tiene que remendar nuestros platos rotos, tiene que arreglar nuestros planes frustrados, cuando nosotros hemos creído que eran de Dios, pero no eran de Dios, ¿verdad? Y es porque muchas veces nos falta esa paciencia, nos falta ese saber estar a sus pies, ¿verdad? Como María. Marta era afanada, era impulsiva, ¿verdad? Y quería servir, pero realmente no estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. En cambio, María había escogido la mejor parte, ¿verdad? Estar a los pies de Jesús, escuchar su voz, escuchar su dirección. Y muchas veces nos falta esa parte de María, que no digo que la de Marta sea mala, porque todos tenemos que tener ese lado de Marta y ese lado de María, ¿verdad? El saber estar a los pies de Jesús para escucharle, el saber estar a los pies de Jesús para oír su voz, pero también la actividad, el hecho de servicio, de compromiso con su iglesia y de compromiso con Él. ¿Amén? Ahora bien, ¿cómo nos guía el Señor en nuestra vida diaria? He dicho que necesitamos sentir paz, que necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y dice el Salmo 32, capítulo 8. Este es un salmo que el Señor desde muy jovencita, yo creo que el Señor ya me conocía, bueno, ya me conocía, no, el Señor me conoce desde el vientre de mi madre, antes de ser, ¿verdad? Antes de ser creada, ¿verdad? Antes de estar en el embrión, en la barriga de mi madre, el Señor ya conocía mis defectos, mis errores, todo. Y dice este salmo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es un salmo con el cual el Señor me ha hablado tantas veces, porque tantas veces no he entendido el camino por el que estaba andando. Tantas veces que no he entendido, ¿verdad?, ese camino por el cual estaba transitando, pero que sabía que era Dios el que me estaba llevando. Y dice otra versión, la traducción viviente, dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Y cuando el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, pero luego en esta versión dice, te guiaré por el mejor sendero.
ahí el Señor me está hablando de que muchas veces no vamos a entender el camino y a nuestro parecer va a parecer un camino malo, un camino estrecho, un camino difícil de transitar. Pero Dios nos está diciendo, es el mejor sendero para tu vida. Aunque a ti ahora mismo te parezca que el camino que estás andando es difícil, es estrecho, es costoso de andar, el Señor te dice, es el mejor camino, es el mejor sendero para tu vida. Pero ahí también sigue y dice, te aconsejaré. Es decir, necesitamos agudizar nuestro oído, necesitamos estar a los pies de Jesús para poder escuchar su consejo. ¿Cómo debemos transitar en ese camino? ¿Cómo debemos dejarnos llevar por Él, por su Espíritu, en esa decisión, ¿verdad? Y velaré por ti, sus ojos sobre ti. Sus ojos sobre nuestra vida, sobre nuestra situación, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. ¿Verdad que es un versículo precioso, queridos hermanos? Es un versículo en el que nos hace respirar. Nos hace respirar tranquilos y confiados, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, entonces vamos a tomar decisiones, ¿verdad?, que nos van a llevar a la bendición. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 2. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, si la queréis poner en pantalla también. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y dice así: Hijo mío, hija mía, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. ¿Os recuerda ese atesora? La palabra de la semana pasada, el Señor nos hablaba de atesorar su palabra, ¿verdad? De atesorar, de guardar en nuestro corazón como algo valioso la palabra de Dios para poder ponerla por práctica, para poder obedecerla. Dice, versículo 2, afina tus oídos a la sabiduría. ¿Y qué hemos dicho que es la sabiduría? Obedecer su palabra, ¿verdad? Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Amén. Qué versículos más hermosos, ¿verdad? La palabra del Señor es sabiduría. Y cuando la atesoramos en nuestro corazón, cuando la ponemos en práctica, cuando la obedecemos, es cuando realmente estamos andando en la guía y en la dirección del Espíritu Santo. El Señor te dice en esta mañana y nos dice, ¿queréis sabiduría? Atesora mi palabra. Guárdala en tu corazón y ponla por práctica, ponla en práctica. Amén. Cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando obedecemos su voz, ¿verdad? Es entonces cuando ese guiar del Espíritu Santo nos lleva a tener buenas relaciones, nos lleva a tener sanas relaciones, nos lleva a tener una vida de paz, a pesar de estar en problemas, a pesar de estar en circunstancias convulsas, en tu corazón vas a sentir paz. Cuando obedecemos y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Él nos va a llevar a tener esas buenas relaciones, esa paz en medio de la tormenta, y también nos va a llevar a caminos seguros, aunque muchas veces sean estrechos de transitar. Amén. Él es la puerta, ¿verdad? Y dice que el que entra por la puerta, aunque es estrecha, lleva a un camino seguro a la eternidad.
Cuando pedimos a Dios que Él nos guíe, oramos para que Dios tome el control de cada decisión. ¿Cuántos de aquí habéis tomado decisiones, verdad? Y habéis dicho, Señor, guíame, guíame porque no sé qué decisión tomar. Y en la voluntad de Dios hemos tenido que tomar esas decisiones que a veces han sido difíciles, pero que cuando hemos pedido su guía y su dirección, Él siempre nos ha ayudado y siempre nos ha dado esa sabiduría y ese sentido común del cual habla Proverbios. Dice que Él da sabiduría y concede sentido común. Y me ha llamado mucho la atención porque el sentido común nos guía, por ejemplo, en la economía, ¿no? Yo pensaba en estos días y cuando uno dice, bueno, gano tanto, gano 5, me voy a gastar 7, ¿eso es sentido común? No. Si gano 5 no me puedo gastar 7. Entonces, cuando estamos buscando la guía y la dirección del Señor, el Señor te dice, sentido común. Señor, ayúdame a ser una buena administradora. Y el Señor te dice, sentido común. ¿Cuánto ganas? Ahí no hace falta que le digamos al Señor, dame sabiduría para gastarme 7 cuando solo tengo 5. No. El Señor nos dice, sentido común. Si solo tienes 5, gástate 4. Gástate 3. Pero no te gastes 7. ¿No? En cambio, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría nos permitirá escoger bien a nuestros amigos. Nos ayudará a escoger bien nuestras relaciones. Nos ayudará a administrar bien nuestro tiempo. Eso es la sabiduría. El sentido común es simplemente que nos paremos y veamos la situación que tenemos. La sabiduría viene del Señor, de su palabra, ¿no? Cuando dice, ¿quieres tener relaciones sanas? No critiques, no te quejes, no chismees, no quieras controlar a tus amistades, no quieras controlar a tu cónyuge, no quieras controlar, no manipules. Eso es tener sabiduría, buscar la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría que viene de lo alto para poder tener relaciones sanas en nuestras amistades, en nuestra familia, con nuestro cónyuge, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos la sabiduría de Dios, pero también necesitamos ese sentido común que Dios dice que Él también nos concede para poder administrar nuestra vida. Amén. Muchas veces la gente cree que Dios nos ha dado a todos los mismos dones, ¿verdad? Y no es así. Hace poco escuchaba a una persona hablar acerca de la sabiduría para poder entender el don o los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Y muchas veces creemos que Dios nos ha dado a todos el don de pastor. Y todos queremos ser pastores. O creemos que Dios nos ha dado a todos el don de enseñar. Y todos queremos enseñar. O creemos que Dios nos ha dado a todos el don de evangelista. Y todos queremos evangelizar. Aunque sí que todos debemos evangelizar, pero me estoy refiriendo al don, ¿vale? Por lo tanto, ahí es cuando estamos cometiendo muchos de nuestros errores. Cuando queremos ocupar el lugar que Dios no nos ha dado. Cuando queremos ocupar lugares en los cuales Dios no nos quiere poner, pero nosotros nos empeñamos y nos empeñamos. Y ahí es donde necesitamos también la sabiduría de Dios para decir, Señor, ¿dónde me quieres usar? ¿Dónde quieres ponerme en tu iglesia, en el cuerpo, ¿no? Y el Señor me hablaba de que todos somos un cuerpo, como también alguien decía en estos días, ¿verdad? Todos somos un cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene una función. Todos no somos nariz, todos no somos ojo, todos no somos mano. Y necesitamos la sabiduría de Dios para que Él nos muestre qué parte del cuerpo somos, qué dones nos ha dado. Porque sí que hay dones que nos gustaría tener a todos. A mí me gustaría tener el don de sanidad y orar por los enfermos y que sanaran en el nombre de Jesús en el momento. Pero Dios no me lo ha dado. Yo no voy a provocar. Yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de sanidad, yo tengo... No.
Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para también discernir qué dones el Señor te ha dado para que puedas ocupar el lugar en el cual Dios quiere cumplir su propósito en ti, en su cuerpo, en su iglesia. Amén. Cada uno en su lugar. Me recordaba esto también a Marta y María. Todos queremos hacer, pero muchas veces tenemos que parar, sentarnos a sus pies y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que esté? ¿No? Y ahí es donde buscamos y necesitamos buscar cada día de la sabiduría de Dios para saber el lugar que debemos ocupar. Dice en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Vuelvo a leer porque es un versículo también esclarecedor. Dice: tengan cuidado de cómo viven. Ahí se necesita mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Para gestionar nuestro tiempo, para gestionar nuestras actividades, para gestionar nuestro comportamiento. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Nos falta sabiduría? Pidámosla al Señor, que Él nos la dará. No actúen sin pensar. Ay, los que somos impulsivos, lo que eso nos cuesta, ¿verdad? No actuemos sin pensar, más bien procuremos entender lo que el Señor quiere que hagamos. La sabiduría será nuestra amiga, ¿verdad? Si la buscamos. La sabiduría será nuestra amiga si se la pedimos al Señor y nos ayudará a vivir sin lamentarnos. Vosotros sabéis que durante mucho tiempo he estado cuidando personas mayores y lo más triste, ¿verdad?, es cuando algunos de ellos llegan a su edad ya avanzada y dicen: me arrepiento de no haber hecho esto, o de no haber hecho aquello, o de haberme comportado así, o de, ¿no?, lamentándose de cosas que no han hecho o que no han dicho. Por ejemplo, cuánto amo a mis hijos, o cuánto amaba a mi esposa, o cuánto amaba a mis padres. Por lo tanto, busquemos sabiduría para nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en algún momento no tengamos que lamentarnos de no haber hecho algo por falta de esa sabiduría de Dios, ¿vale? Para actuar en un momento dado. La sabiduría, como he dicho antes, no tiene nada que ver con las emociones. Y para conocer la voluntad de Dios debemos mirar más allá de nuestras emociones. Debemos mirar más allá de nuestros impulsos. Debemos mirar más allá de nuestros sentimientos. Porque la sabiduría de Dios no son sentimientos. La sabiduría de Dios no son emociones. La sabiduría de Dios no son impulsos. Esta es la sabiduría de Dios, su palabra. Y aquí es donde debemos buscarla. Pedro era impulsivo y el jueves escuchábamos, ¿no? Menuda impulsividad, que cuando fueron a detener a Jesús, ¿qué hizo? Le cortó la oreja al soldado, ¿no? Y luego Jesús tuvo que arreglar su gesto de, ¿verdad?, su impulso. ¿Cuántas veces Dios tiene que arreglar nuestros estropicios? Porque actuamos de manera impulsiva. ¿Cuántas veces Jesús tiene que venir y decir: apártate de mí, Satanás, como le dijo a Pedro, ¿no? Porque actuó también influenciado por sus emociones. Señor, que no te acontezca, ¿no? Muchas veces actuamos por nuestras emociones, actuamos por nuestros sentimientos, y eso nos aleja más de la voluntad de Dios de lo que nos acerca. Yo me consuelo en Pedro. Me consuelo en Pedro y digo: gracias, Dios mío, por Pedro, porque si con él hiciste algo, yo creo que conmigo también podrás hacer alguna cosita, ¿no? Entonces, si Dios usó tanto a Pedro, podemos tener consuelo, ¿verdad? Y garantía de que el que empezó la buena obra en nosotros, la acabará. Amén. Si Pedro era impulsivo, hubiéramos sido buenos amigos muchos de nosotros, ¿verdad? ¿O no? Igual nos hubiéramos llevado
matarnos. El impulsivo él, impulsivo yo, no sé si la cosa hubiera funcionado muy bien. En Juan capítulo 21 vamos a leerlo. Y con esto ya voy a ir acabando. Simplemente en este episodio de la vida de Pedro me gustaría que reflexionáramos 5 minutos, que es lo que voy a tardar ya, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 21, versículos del 2 al 6. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Fijaros que 6 versículos más extraños, ¿verdad? 6 versículos en los cuales anteriormente vemos que Pedro había negado a Jesús en 3 ocasiones. Él le dijo: Señor, yo iré a la muerte si hace falta por ti, yo nunca te negaré. Su impulsividad, ¿verdad? Nunca, nunca. Pero cuando vino la prueba, vino la dificultad, cuando vino el confrontamiento que hizo, negó 3 veces a Jesús. No una, no, 3. Y ahí es donde él se hundió, se vino abajo. Había fallado al maestro estrepitosamente. Se había salido, pero ¿de qué manera, verdad? Y Jesús resucita. E incluso en varias ocasiones ya podemos leer que se les había presentado a sus discípulos. Pero Pedro estaba metido en sus historias. Pedro seguía sin entender y sin perdonarse a sí mismo cuánto había fallado a Jesús. Cuánto había fallado a Jesús. Y aún así, sin entender nada, él no buscó el hacer la voluntad de Dios. Él se guió por su impulso. ¿Y qué fue su impulso? Su impulso, su pensamiento fue: he fallado, vuelvo a lo de antes. ¿Qué era lo de antes? Pescar. Pues él dijo: pues me voy a pescar. Y así lo dice: me voy a pescar. No piensa si, no sé cuál será la voluntad de Dios ahora, que le fallé, Él ha resucitado, no sé qué tengo que hacer. Y en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de preguntar: Jesús, ¿qué tengo que hacer? Ese orgullo, ¿verdad? Ese orgullo que muchas veces nos estanca y nos hace retroceder. Él dice que su impulso lo llevó a: me voy a pescar. Y algunos de ellos le dijeron: vamos contigo. Más impulsivos, ¿verdad? Otra pandilleta de impulsivos. Dijeron: pues sí, pues no tenemos nada más que hacer, pues venga, Jesús ha resucitado, hemos fallado, vámonos todos a la pesca, que allí era donde nos ganábamos la vida. Déjame decirte que muchas veces cuando trabajamos, cuando servimos, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a equivocar estrepitosamente. Cuando queremos actuar sin pedir, ¿verdad?, la guía y la dirección del Espíritu Santo, de Jesús, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a Pedro, ¿verdad?, dice que se les presentó y les dijo: amigos, ¿pescaron algo? Ellos dijeron: nada. Cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, porque dice que toda la noche habían estado pescando y nada habían pescado. Por lo tanto, cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, te vas a cansar, vas a perder el tiempo y no vas a conseguir nada. Tus manos van a estar vacías. Y esa es la muestra
de que estás actuando también fuera de la voluntad de Dios. Cuando ves que pasa el tiempo, tus fuerzas se agotan, tus recursos se agotan y el Señor te pregunta, ¿qué tienes? Y tú dices, nada. Nada, Señor. He estado pescando toda la noche, pero no tengo nada para ofrecerte. Esa es la señal de que no estamos actuando en su voluntad. Porque cuando obramos, cuando actuamos, cuando nos movemos en su voluntad, siempre hay fruto, siempre hay bendición, siempre hay peces, ¿verdad? Dice que cuando el Señor les dijo, echen la red a la derecha, ¿verdad? Instrucción de Jesús. Echen la red a la derecha y tendrán pesca. Cuando nos dejamos guiar por las instrucciones, cuando nos dejamos guiar por la palabra de Jesús, entonces dice que dice que entonces no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Cuando nos movemos en la voluntad de Dios, siempre va a haber fruto, siempre va a haber pesca, ¿verdad? Y en un momento no se cansaron, no se agotaron, porque obedecer la palabra de Dios no agota, obedecer la palabra de Dios no cansa, obedecer la palabra de Dios siempre trae fruto y abundante. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie. En la palabra del Señor, cuando Jesús se dirige a sus discípulos, les llama hijitos. Y me habla de ese Dios, ¿verdad? Amoroso. Me habla de ese Dios amoroso que nos ve en muchas ocasiones como hijitos, niños pequeños, como que acabamos de nacer y aún nos equivocamos. Aún tenemos mucho que aprender. Y Él nos dice, hijitos, ¿cuánto os tengo que enseñar todavía? Y así es como debemos, ¿verdad?, vernos. No debemos tener más alto concepto de cada uno de nosotros que el que somos, ¿verdad? Necesitamos de su voluntad. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para poder actuar, para poder movernos, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Hijitos, me habla de ese Padre de amor, de ese Padre de paciencia, que aunque muchas veces actuamos por impulsos, Él está para abrazarnos y para decir, tranquilo, hijito, tranquila, hijita, que yo estoy aquí para ayudarte, para reconducirte, para abrazarte. No temas, no tengas miedo, porque aunque te equivocas, como Pedro, te amo. Porque aunque te equivocas y muchas veces no hay fruto en lo que haces, porque haces fuera de mi voluntad, yo estoy contigo y te reconduzco para cumplir mi propósito en tu vida. La palabra del Señor dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que esa es la garantía, ¿verdad? Eres hijo de Dios, déjate guiar por su Espíritu, déjate guiar por su palabra, dejémonos guiar, amén, obedezcamos su palabra, donde vamos a encontrar sabiduría para todas las decisiones diarias, no solo las más importantes, las diarias.